En el capítulo de hoy vamos a tratar sobre cómo podemos ampliar las capacidades de portal de nuestro sitio web creado en Joomla. Joomla en la instalación trae una serie de extensiones que le van a permitir crear desde el sitio web más pequeño hasta el más complejo, como hemos dicho en otras ocasiones, pero es cierto que a veces necesitamos de otros programas, otras aplicaciones que le den características particulares a nuestro sitio web. En el caso, por ejemplo, de la página que tenemos elaborada sobre Joomla 1.5, tenemos que, por ejemplo, el directorio de páginas de sitio web de centros educativos está elaborado con una extensión denominada SOBI. Lo podemos ver en la URL que genera, y a través de esta URL podríamos extraer casi todas las extensiones, en este caso un componente, que conforman un sitio web, que como dijimos, en conjunto nos dan el funcionamiento de nuestro portal. Otras extensiones que tenemos instalado en nuestro sistema, por ejemplo, nos permitirían mostrar un menú desplegable como el que tenemos como el que estamos viendo ahora mismo. También nos permitiría mostrar una serie de pestañas, sería en este caso un módulo. O por otra parte, también tendríamos, por ejemplo, un componente que nos permitiría crear un sistema de foros, como el que estamos viendo en este momento. Pues bien, todas estas extensiones que no forman parte de la instalación inicial de Joomla se podrán descargar de forma gratuita en su mayoría del directorio de extensiones de Joomla, en la dirección extensions.joomla.org. En este directorio, como vemos, hay más de 4.000 extensiones disponibles en este momento, desarrolladas por la enorme comunidad de usuarios de Joomla. Se actualiza todos los días con nuevas extensiones que podremos ver en este listado que tenemos en la parte superior, y también tenemos un listado con las extensiones más valoradas en este momento por la comunidad y que también se va actualizando pues casi de forma diaria. En la parte inferior tenemos un listado con todas las categorías de extensiones, desde acceso, seguridad, administración, documentación, calendarios, eventos, sistemas de comercio electrónico. Hoy en día casi todo lo que se ha inventado como aplicación para Internet está también creado básicamente para Joomla. Por tanto, podremos instalar esa extensión y hacer que nuestro sistema funcione como un completo portal de servicios web. En este sistema, en este lugar de extensiones, encontraremos muchas de ellas en inglés principalmente. También muchas de ellas están traducidas, y dado que estamos utilizando la versión 1.5 de Joomla, lo mejor será que busquemos extensiones exclusivamente para este sistema. Si, por ejemplo, vamos a instalar una galería de imágenes, accederemos a la categoría Imágenes y Multimedia, la mostraremos, y en el apartado Photo Gallery haremos clic y accederemos a las fichas, que es esto que estamos marcando con el ratón, de la extensión que nos va a permitir instalar una galería de imágenes en este caso. Es importante descargar aquellas extensiones que sean para la versión 1.5, que aparezcan con el icono en verde, 1.5 native, que eso significa que esta extensión ha sido desarrollada exclusivamente en modo nativo para la versión de Joomla 1.5. Las extensiones pueden ser normalmente un componente, como hemos dicho en otras ocasiones, un módulo o un plugin, y además llevar una parte dedicada de traducción de lenguaje. Hay extensiones como por ejemplo esta de Morpheus UD que estamos mostrando en primer lugar, que además de instalar un componente necesitan de un plugin para funcionar, y en otros casos incluso pueden necesitar de uno o varios módulos para mostrarse en el sitio web. Como vemos, además, esta extensión en este caso es gratuita porque se desarrolla bajo una licencia libre, tanto no es comercial, y aquí tenemos la página web en este caso del creador. Hay una breve descripción en inglés de qué va esta extensión, y podremos acceder a su descarga pinchando en el título, en el nombre de la extensión en este caso, y en el botón Download para descargar. Normalmente este botón de Download nos llevará a la página de descargas de la persona que haya creado esta extensión. También tendremos acceso a una demostración a veces, a la página de inicio del creador, a documentación, a soporte, a un foro de soporte, etc. Es interesante aquí, si conocemos el idioma inglés, leer a veces los comentarios que las personas que lo descargan y que están registradas aquí hacen sobre la extensión. En este caso, 67 personas han comentado esta extensión, hablando pues sobre sus propiedades, sobre si falla con ciertas versiones, si no falla,
algunos problemas que les han surgido y lo buena o lo mala que es en general. Por tanto, es muy interesante. También es interesante el rating, la valoración que se da a la extensión y el número de descargas. Las extensiones más populares suelen estar marcadas con un pequeño botón de hot, que eso quiere decir que se están descargando y utilizando bastante. Volviendo, haciendo clic en la pestaña extensiones, podremos volver, por ejemplo, a aquellas que más son utilizadas para construir sitios web. Si pulsamos en mostrar más en el ranking de más valoradas, veremos que estas son las extensiones más utilizadas en la actualidad por la comunidad que se descargan. Pues bien, aquí en extensión encontraremos numerosas extensiones en inglés, muchas de ellas traducidas, que podremos utilizar en nuestro sitio elaborado con Joomla. Si encontrásemos alguna extensión, por ejemplo, en este caso, encontramos alguna que estuviera desarrollada para dos sistemas, deberíamos descargar la versión para la 1.5, puesto esa es la versión que estamos utilizando. Si la extensión solo estuviera desarrollada para la 1.0, apareciera con este icono de color rojo, posiblemente no funcionaría en nuestro sistema Joomla. En ciertas ocasiones nos podemos encontrar con extensiones que requieren, que son compatibles tanto con la versión 1.0 como la 1.5, aunque cada vez son menos porque ya casi todas las extensiones se comienzan a desarrollar para esta versión, para la 1.5. Vemos que estas extensiones pueden ser compatibles con nuestro sistema, aunque hayan sido desarrolladas para una versión anterior. Es necesario para que esto funcione activar un modo que se conoce como modo legado o modo heredado, Legacy Mode. Para activar este modo deberemos acceder al gestor de plugins de nuestra instalación Joomla y buscar el plugin que activa el modo Legacy, System-Legacy. Este modo le activaremos simplemente pulsando en el icono de activación y veremos que en la parte superior nos aparecerá legado 1.0 o modo heredado 1.0 según la traducción, y podremos instalar ciertas extensiones que en el directorio de extensiones de Joomla aparecen con el icono 1.5 Legacy, como estamos observando en el caso de esta extensión. Esta extensión, por tanto, necesitará de tener activado el plugin de System Legacy para funcionar. Si no lo activamos, esta extensión será imposible instalar. De todas formas, recomendamos en la medida de posible utilizar extensiones que estén desarrolladas para el modo nativo de 1.5 Joomla, o sea, exclusivamente desarrolladas para Joomla 1.5. Recordamos también que todas las extensiones se instalan desde el mismo punto, desde el menú Extensiones e Instalar, Desinstalar. Dependiendo del tipo de extensión que sea, se podrán controlar desde un lugar u otro. Un componente habitualmente se añade una entrada en el menú Componentes. Un módulo se gestiona desde el gestor de módulos y un plugin se gestiona desde el gestor de plugins que se encuentra en el menú Extensiones. En algunos casos nos encontraremos con extensiones complejas, como veremos en los ejemplos que facilitaremos, en las que descargaremos un archivo zip que contiene el componente, el módulo y el plugin. Por tanto, será necesario descomprimir antes ese paquete e instalar cada uno por separado. Normalmente eso se explica en las instrucciones de instalación del propio componente y se da en componentes complejos como por ejemplo una galería de imágenes o un foro.